Es Listo. la segunda la que... Me toca ir pidiendo las clases, bajar para bajarlas de la nube, porque como yo las grabo en la nube, entonces me toca ir. Entonces hoy bajo la de hace 8 días y ya empecé a grabar la de hoy, porque sucede que no me he grabado alguna con los otros grupos. Ah, bueno, listo, listo. Entonces, gracias, Juan. Vamos a estar pendientes porque vamos a ir repasando información de las tutorías anteriores. Andrés Argüello, si yo te digo, o sea, ¿qué tipo de texto es aquel que me dice cómo tengo que hacer algo? Andrés, ¿no está? Yolanda, cuénteme. Es un texto instructivo. Es un texto instructivo, sí, señora, muchas gracias. Am, Edilma, Edilma Amado. Em, si yo, no, si tú vas a ir a un país europeo y necesitas saber qué tipo de idioma hablan, cómo es el país, qué lugares puedes conocer, qué tipo de texto es. Descriptivo. Segura que es descriptivo, Informativo, perdón. informativo. Bien, vamos por aquí, Felipe Bautista. Felipe, em, necesito que busques información sobre necesito que busques información sobre el calentamiento global y qué está causando el calentamiento global, cuáles serían las medidas que deberíamos tener para superar el calentamiento global y eh, se estima que el calentamiento global es causado por los seres humanos. ¿Qué tipo de texto tú construirías a partir de esa información? Un texto informativo, profe. Más que informativo, podría ser, pero un poquito más importante o más a fondo. Wilson, Pues yo creería que ese es positivo, ¿no, profe? podría ser expositivo, sí, sí, podría ser expositivo. Y Argumentativo. Orlando, argumentativo, sí. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, que la situación, les digo yo, la situación del calentamiento global es causada por los seres humanos, pues ahí ya hay un poco de contradicción. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, cuando el texto ya genera contradicción, genera como un poquito de escozor, como que no es, no es aceptado por un montón de gente sí, por otros no, entonces es más un texto argumentativo. Listo. Y última, vamos por aquí en otras dos preguntas. No, última, no, otras dos. Em, para Denise, para Denise. Em, en la siguiente oración me vas a decir cuál es el verbo. Carlos estuvo tomando toda la mañana en la tienda. Estuvo. Bien, Denis, muy bien. Estuvo. Para hacer así la última, Daisy Paola. La siguiente oración me vas a decir si es denotativa o connotativa. Eh,
Casi me muero cuando vi un ratón. Connotación. Connotación. Connotativa. Puede ser que a veces la gente sí se muera, pero es más connotativo. Listo, entonces vamos a empezar hoy con nuestra clase. Hemos venido avanzando de a poquito y hoy vamos a entrar en una temática un poco más compleja. Para que por favor ustedes puedan ir mirando si van a tomar nota. Uy. Y hoy vamos a tratar en nuestra tutoría número 3 algunas estrategias para sintetizar la información. ¿Y cuáles creen ustedes que pueden ser esas estrategias que ustedes utilizan en nuestra cotidianidad o que ustedes han trabajado en otras materias o en su trabajo para sintetizar información? ¿Cuáles podrían ser? Algunas, unas nomás, poquitas. Dale, ¿quién me levantó por ahí la manito? Wilson. Pues, profe, yo lo que tengo entendido es que para sintetizar hay que extraer las ideas principales del texto, bueno, o de lo que estamos como tal leyendo. Ajá, ok, bien, vamos súper bien. De esa forma yo extraigo la información más relevante. ¿Y qué haría yo con esa información? O sea, ¿de qué forma podría yo o en qué formas podría yo llegar a implementar esa información para que para mí sea más fácil comprender el texto que estoy leyendo? Profe, organizando las ideas, pues ¿En qué? un ¿En mapa qué? ¿En qué? Mapa Sí, ¿en qué? conceptual. Un mapa mental, ¿en qué más? Un mapa conceptual. Mapa conceptual, ¿qué otra forma? Podríamos separar las frases. Ujú. Listo, podríamos separar las frases. Entonces, venga a ver, aquí me están escribiendo, chicos muy juiciosos, subrayar, captar la información, lo importante. Bien, existen muchas formas de sintetizar la información para que nosotros podamos extraer de esa información, del texto, que para nosotros a veces es mucha información, y extraer de él lo más importante y llegar a comprenderlo pues mucho más fácil y pues o llegar a rendir algún informe o prepararnos para una evaluación o prepararnos para una exposición. Entonces no necesito tener todo el texto, sino que sintetizo la información y eso que lo sintetizo pues lo pongo en algo que para mí va a ser más fácil entender esa información que he sintetizado, que he abstraído. Y pues vamos entonces a ver qué nos dicen algunos autores sobre este tipo de formas de abstraer la información o de sintetizarla. Natalia Duarte, regálame la lectura de este slide. Natalia. Juan Ramírez. Listo, profe. Brown, 1984, citado por Sole, sugiere 6 estrategias cuando se lee un texto para comprender su contenido. Primero, comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Equivaldría a responder las preguntas: ¿qué tengo que leer? ¿Por qué? ¿Para qué tengo que leerlo? Gracias, Juan. Entonces, uno de los propósitos importantes de poder llegar a saber lo que yo estoy leyendo es qué tengo que leer. ¿Qué tengo que leer? Tengo que leer un informe, tengo que leer un libro,
no sé, no sé, algo que me están entregando de la empresa, un poco de carpetas con hojas de vida, no sé. Entonces ¿qué tengo que leer? ¿Para qué lo tengo que leer? Lo tengo que leer para darle una información a otra persona, lo tengo que leer para poder comunicarle a otros, ¿sí? Para dar un aviso, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Entonces, siempre hay un propósito de por qué estamos leyendo. Siguiente, Miguel Rivera. 2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de que se trate. ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme acerca del autor, del género, del tipo de texto? Ujú. Gracias, Miguel. Súper importante. Nosotros hay veces que nos podemos llegar a enfrentar a textos que ni idea, ¿cómo lo cojo? Eso parece como un palito por ahí poposeado que no hay por dónde cogerlo, ¿sí? Esa forma, digamos que siempre tenemos que llegar a preguntarnos, bueno, ¿esto qué? ¿Para qué? En la pregunta anterior, ¿para qué lo estoy leyendo? Sí, pero ¿a qué sé de esto? Si es un informe, ¿sé algo de eso? Para lo que me contrataron, me han capacitado para esto, que yo voy a enfrentar este cargo. Eh, Sé acerca de los contenidos afines o sea, algo de lo que yo tengo en mi mente me puede ser útil para enfrentar este texto que voy a leer. ¿Qué otras cosas pueden ayudarme? Es un tipo de texto argumentativo, es expositivo, es narrativo, es instructivo. Esta información me es útil porque, si usted dice, este texto es argumentativo, usted inmediatamente sabe que si es argumentativo, pues va a tener mucha información de otros autores que me va a servir, también sabe que va a tener una estructura, que va a tener una tesis, que va a defender una idea. Si es un texto expositivo, pues ojalá pueda llegar usted a comprender, esto es solamente información de, no sé, de la empresa o de alguna persona o de no sé, algún producto que se tenga que exponer. Entonces, el saber qué tipo de texto es, pues también le ayuda mucho a poder comprender el contenido que va a leer. Tercero, por favor, Yolanda. Dije, dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer trivial, en función de los propósitos que uno persigue. Punto 1. ¿Cuál es la información esencial que que el texto proporciona y que que es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes por su redundancia, por ser de detalle, por ser poco pertinentes para el propósito que persigo? Bien, gracias, Yolanda. Algo que a veces nos sucede y es que en las lecturas o en los textos, a veces en lecturas o en escritura, nos dejamos llevar por la información trivial. Nos parece más importante que si están repitiendo algo, puede ser que sí es importante, pero a veces se hace simplemente como para rellenar. Entonces, cuando se hace para rellenar, tenemos que poner atención a lo que es verdaderamente importante. Dice, ¿cuál es la información esencial que el texto me proporciona? Puede ser que esté lleno de otra información, pero tengo que llegar a sacar lo que para mí es realmente importante y no dejarme distraer por las otras cosas que están haciendo como bulto en el texto. ¿Qué informaciones puedo considerar relevantes? Entonces saco la relevante y dejo lo que simplemente es relleno. Entonces ese es otro punto importante de lo que nosotros leemos. Siguiente texto, Ana María. Dice, evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con el conocimiento previo y con lo que dicta el sentido común. ¿Tiene sentido este texto?
¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere expresar? ¿Qué dificultades plantea? Gracias, Ana María. Hay muchos textos que por su complejidad, pues nos queda a veces difícil llegar a entenderlos, pero hay otros que simplemente por su construcción, pues también nos queda difícil, porque es lo que nos está preguntando aquí. ¿Este texto presenta coherencia? Entonces, si no presenta coherencia, hay que buscar otro texto que nos pueda llegar a brindar una información parecida o mucho mejor del que estamos teniendo en nuestras manos. Y si es un texto que de pronto nos puso un profesor, nos puso el jefe, pues hay que llegar a cogerlo de otra manera o buscar algo que nos pueda ayudar a entender mucho mejor ese texto. Por eso nos pregunta, ¿tiene sentido el texto? O si de verdad aquí nos dicen que si no hay compatibilidad con el conocimiento previo que yo tengo, pues entonces ahí sí yo tengo un problema, porque te necesito un conocimiento previo para poder llegar a coger ese texto y llegar a comprenderlo, ¿sí? ¿Presenta coherencia en las ideas que expresa? Pues si no hay coherencia en esas ideas, pues a veces es llegar a comprenderlo es difícil. Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica. Y es que en las clases pasadas yo les decía, puede ser que sí, el texto tiene un inicio, un nudo y un desenlace, pero el inicio es muy confuso, el desarrollo pues se pierde la idea del inicio y el final totalmente por allá por otro lado. Entonces no, a pesar de que hay una estructura lógica, pues no hay coherencia. Se entiende lo que quiere expresar, qué dificultades plantea. Entonces, todas esas cosas podemos ir las evaluando y pues nos ayudan más en esa tarea de comprender. Siguiente, porfa. Brigitte Mantilla. 5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y la recapitulación periódica. ¿Qué se pretendía explicar en este párrafo apartado capítulo? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos? Em, cada párrafo del texto que estemos leyendo siempre tiene que tener una idea principal. O sea, yo no voy a escribir un párrafo simplemente de pronto con una letra o con, no sé, no, los párrafos siempre están expresando una idea importante. Entonces, ¿qué idea importante me quiere transmitir ese párrafo? A veces, pues, hay párrafos que son, por ejemplo, ejemplificación. Si esa ejemplificación no es tan importante, pues la puedo obviar. Pero muchas veces cada párrafo puede llegar a tener una información importante que me aporta para llegar a la construcción de la comprensión total del texto. ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados? Puede ser que hay ideas que se llegan a extender para hacerlas comprender en 1, 2, 3 párrafos. Y yo al leer, pues digo, bueno, esta es la idea que se está explicando y la está tratando de explicar ese autor o ese escritor en tres párrafos, pero es la misma idea. Y eso pues lo voy aprendiendo en la medida que yo vaya leyendo. O en diferentes apartados o en diferentes capítulos, pero pues es la misma idea. Y eso pues me aporta a mí a que no tengo que matarme leyendo mucho porque ya lo ha expresado en varios párrafos y pues lo abstraigo, lo sintetizo. 6. Daisy Paola. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se plantea? ¿Cuál podría ser tentativamente el significado de esta palabra que me resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje?
Ujú. Las inferencias. ¿Qué son las inferencias, chicos? ¿Qué es una inferencia? Acción. Puede ser Orlando, que me dice que es una inferencia, Wilson. Yo creería que es como de qué trata el texto, ¿no? O de qué podría tratarse. Ujú. Listo, entonces, las inferencias, toda aquella información que yo me armo en mi cabeza, pero que me la armo con la información que no está explícita en el texto, ¿sí? Entonces está la información explícita, que es la que se encuentra textual. Entonces, o de pronto más adelante lo vamos a ver, se encuentra textual en un texto. Y la información implícita es aquella que, aunque no está, la suponemos porque el texto nos brinda de todas formas esa información. Nos la brinda de alguna forma, yo la encuentro en el texto, aunque no esté escrita. O sea, le hacemos una suposición de esa idea. Dice elaborar y elaborar y probar, probar inferencias de diverso tipo como interpretaciones, hipótesis y predicciones. Claro, eso es lo que hago. Las inferencias pueden ser son interpretaciones. Creo que es esto. Hipótesis, también las hipótesis son pues llegar a saber si puedo yo comprobar eso, predicciones o conclusiones. Muy bien. ¿Qué podría, en cuanto a, digamos, a las novelas, sí, qué podría hacer? ¿Qué sugeriría para solucionar? Entonces son esos tipos de información que aunque no esté, podemos llegar a concluirla de alguna manera, de alguna forma nos la brinda el texto. Y pues llegar a hacer esto pues nos ayuda, como lo estaba mencionando en alguno de los que ustedes dijeron, que para poder hacerlo tenemos que subrayar o tenemos que sacar algunas palabras claves del texto. ¿Qué tipo de formas de gráficas puedo yo llegar a tener que esta información que he abstraído de los textos largos lo ubique de forma gráfica para que yo pueda comprender el texto mucho más fácil? Porque a veces enfrentarnos a esos textos tan largos se nos complejiza. Entonces la saco la información, la meto de forma gráfica en estos textos que vamos a ver, en este tipo de formas de abstraer la información, de sintetizarla y repasarla para mí o para algunos va a ser mucho más fácil. Y lo primero que tenemos es el cuadro sinóptico. ¿Qué es el cuadro sinóptico? Por favor, Orlando. ¿Qué es? Es un esquema que permite organizar de forma visual la estructura global y lógica de un concepto o texto a partir de sus múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones. Ujú. Entonces vamos con la primero, que es el cuadro sinóptico. Es un esquema. Todo lo que vamos a ver son esquemas. Este tipo de esquema, entonces, tiene algo muy importante y es que nos permite tener el concepto y empezar a detallarlo por elementos o por contrastes o por relación, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir viendo la forma y cómo lo puedo ir sacando. Seguimos. Miguel Rivera. Es una herramienta de estudio que facilita la comprensión, memorización y análisis. Para su elaboración se requiere lectura general del tema o texto para identificar las palabras clave o conceptos breves de manera jerárquica. Exacto. El cuadro sinóptico tiene una característica y es que viene y nos brinda la información de forma jerárquica. Es decir, viene desde izquierda a derecha y la información que encontramos en la izquierda es la más importante y va desglosándose en su forma, de la forma general a lo particular. Siguiente, Diego Ardila. Está compuesto de llaves que contienen las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles de manera jerárquica.
El tema o idea general va en la parte izquierda, centrado. Luego van las ideas principales, después las ideas complementarias, finalmente los detalles. Ujú, tal cual. Entonces, idea principal en la izquierda, centrado, y de ahí se empieza a desplegar hacia arriba, hacia abajo. O sea, el tema principal siempre va a estar en el centro y hacia arriba y hacia abajo las informaciones secundarias y sus detalles o características. Aquí tenemos el ejemplo. Este es un ejemplo ahí un poco más colorido del cuadro sinóptico. Idea grande, otra idea grande, otra idea grande. Puede ser que aquí esté el tema, o sea, se enuncie el tema más importante, características y ejemplos, pero viene en llaves. En llaves viene nuestro cuadro sinóptico. Aquí viene otra forma, lo podemos hacer, mire, idea general, idea principal, 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 ideas complementarias, detalles, pueden ser ejemplificaciones aquí o características. Eso ¿quién nos brinda? ¿Quién nos brinda qué debe ir aquí? El texto. El texto es el que nos va a ir diciendo qué información principal va desglosándose a partir de la idea general y qué puedo ir metiendo yo en las siguientes llaves. Y pues, por ejemplo, aquí está este ejemplo súper bien estructurado que va desde la convivencia a las expresiones culturales y están las ideas principales, expresiones humanas y científicas, impactos de las expresiones culturales, la convivencia, valores, principios, convicciones, ética y moral, y aquí se desprende el humanismo, las ciencias. Entonces, aquí por ejemplo, tiene una idea principal y esta idea principal tiene otras dos subideas, mientras que aquí no. Aquí ya se cierra la idea principal y aquí ya se cierra como idea principal, pero van desglosándose en otras como características. Lo mismo acá, pero esta sí, y mire que se resalta, es así, lo que son como ideas principales se escriben en mayúscula. Si lo van a hacer en algún tipo de programa, pues lo pueden hacer en resaltado esa información, y si lo van a hacer a mano, pues que puede hacer en un colorcito más fuerte, y lo demás pues, en minúscula. Lo mismo acá, mire, las ideas, pues, de qué es, por ejemplo, ética y moral, dice es la filosofía de la moral, lo que le da sentido claro desde la ciencia social. Entonces ya es como una definición, comportamientos aceptados por los individuos de una comunidad. Son como definiciones o como características de ese concepto de como idea secundaria. ¿Listo? Entonces miren qué tanto puede llegar a extenderse un cuadro sinóptico. No es que sea simplemente como tres ideitas, no. Hay muchas veces lo podemos extender súper grande ese cuadro sinóptico. Vamos por el siguiente, que es el mapa conceptual. Otro tipo de esquema en el que podemos sintetizar la información. Edilma, regálame qué es. ¿Qué es? Herramienta fundamental para condensar el contenido de un texto. Además, permite ver de manera general las relaciones entre diferentes conceptos. Entonces, esta es otro esquema que me permite a mí ver de manera general esa información, esas relaciones. Entonces, mientras que el cuadro sinóptico me da a mí la información de izquierda a derecha, de forma general a lo particular, el mapa conceptual viene de arriba a abajo. Elementos. Felipe. Regálame la lectura de esos lines. Un poquito más fuerte, que es que no te escucho. Contienen tres elementos fundamentales: concepto, proposición y palabras de enlace. Los conceptos son palabras o signos que se escriben con mayúsculas sostenidas, no se pueden repetir en el interior del mapa. Gracias, Felipe. Entonces, hay tres elementos: el concepto, las proposiciones y las palabras de enlace. El concepto es el que va arriba, el que empezamos a meter, bueno, por acá, me voy a volver un poquitico. Entonces, el concepto
son esta que viene grande en mayúscula, siempre va, ahorita lo vemos, pero siempre va a ir en un cuadro o en un rectángulo, sí, pero va a ir en mayúscula. No se puede repetir en el interior del mapa, es decir, que yo no puedo tener este título aquí y volver a tenerlo por aquí o volver a tenerlo por aquí abajo como título, no. Ya lo tengo aquí arriba, él va a ser mi base para sacar todo el resto de la información, es decir, que no lo puedo llegar a meter aquí como otro subtítulo. Segundo, por tantico. Andrés Argüello, segundo y tercero. Las proposiciones son dos o más términos conceptuales unidos por palabras de enlace para formar una unidad semántica. Tercero, las palabras de enlace sirven para relacionar los conceptos. Díaz, Fernández, 1997. Gracias, Andrés. Entonces, las proposiciones vienen más grandecitas como esta. Aquí viene pequeñito, pero podemos tener, por ejemplo, tipo de texto argumentativo, texto expositivo o texto narrativo. Pero como aquí ya está la palabra texto, pues yo no necesito volver a repetirla aquí, ¿sí? Pero si, por ejemplo, aquí dijera tipo de, no sé, o formas como puedo expresar la información. Entonces, aquí sí puedo llegar a escribir texto argumentativo, texto expositivo y texto narrativo, y entonces me está componiendo a mí una información un poquito más grande y a eso se le llama proposición. Y el otro son las palabras de enlace. Son estas palabras pequeñitas que me une a mí, que me forma la unión de ideas. Siempre van en minúsculas. Y esta información, las proposiciones, o pueden ir en un óvalo, o también pueden ir en un rectángulo. Palabras de enlace. Miguel. Palabras de enlace. Son preposiciones, conjunciones, adverbios y todas las palabras que no sean conceptos y que se utilizan para relacionarlos y armar una proposición. Ejemplo, para, por, donde, cómo, entre otras. Se describen como con minúsculas y pueden repetirse dentro del esquema. Gracias, Miguel. Entonces, hay que tener la diferencia entre qué es una preposición y qué es una proposición, ¿sí? Entonces, las preposiciones son palabras cortas, como como, para, por, desde, sobre, tras. Esas son preposiciones. Y las proposiciones son oraciones. Esas son ya formación de oraciones que me brindan una idea completica, que se escriben en minúsculas y estas, a diferencia de este que es nuestro concepto, esas sí se pueden repetir para que yo pueda unir las ideas. Siguiente, Jessica Duarte. Seguimos con con las palabras de enlace. Sigue. Permite, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con significado lógico y hallar la conexión entre conceptos. Los mapas conceptuales formados por nodos, Dale. unión entre los nodos. Gracias. Entonces, esas palabras de enlace tienen que ser muy bien buscadas. ¿Por qué? Porque ellas son las que me brindan a mí la información entre los conceptos y las proposiciones, o sea, las oraciones que siguen. Si yo no tengo una buena palabra que me una a mí esto con esto, entonces se me pierde esta unión de la información. O sea, puede llegar a brindar una información equívoca o algo que no pueda llegar a tener un sentido lógico. Entonces, estas palabritas tienen que ser muy apropiadas para poder entender la información que sigue. Y lo otro dice, los mapas conceptuales están formados por nodos y líneas de unión. Vamos a ver qué nos dice esos nodos. Daisy Paola.
Los nodos que representan conceptos o atributos específicos del tema desarrollado se muestran enmarcados en círculos, rectángulos, etcétera, y se unen mediante trazos. Entonces, estos son nodos. Estos son los nodos. Aquí seguimos bajando con la información y pues llegan a ser los nodos. Ya el decir que podemos aprender a diferenciar esa información que primero va en un rectángulo grande, luego vienen rectángulos pequeños, luego vienen óvulos, óvalos, o sea, los nodos, y de ahí de hacia abajo, pues esa es una forma de jerarquizar la información. Esto casi ya no se enseña y casi no se tiene en práctica porque a todo le metemos cuadro, o le metemos una nubecita, o le metemos líneas punteaditas y ya. Entonces ahí pasa que cada forma tiene un significado, ¿sí? Tiene, sí, un significado. Si yo voy mirando la información, sé que la primera que está en un cuadro súper grande o en un rectángulo grande, pues es la información más importante. Y de ahí viene bajando hasta darme a mí características o ejemplificaciones. Por eso lo último que ya se utiliza, pues son los ovalitos, o ya no, la última información a veces no tiene forma. Siguiente, Wilson. Los conceptos más abarcativos e inclusores deben ubicarse en la parte superior del gráfico, y a medida que se desciende verticalmente por el mapa, se ubican los conceptos de categoría menor. Proposición. Son dos o más conceptos ligados por palabras de enlace en una unidad semántica. Listo, gracias. Entonces eso es lo que ya venía diciéndoles yo en cuanto a la jerarquización de la información y que era una proposición. Denise. Profe, es que pero acá en mi cuadra están echando como mucha pólvora y como que Hay me interrumpe la fiesta. conexión. Dale, Denise, estás de fiesta. En O al la, en la siguiente me preguntas. Carol. Carol Suárez. Señora profe, qué pena, se me fue el internet por un momentico. Regálame esta lectura. Profe, ¿me escucha? Sí, ya. Sí, ahora sí. Líneas y flechas de enlace. Convencionalmente no se utilizan las flechas porque la relación entre conceptos está especificada por las palabras de enlace. Se utilizan las líneas para unir los conceptos. Tengan en cuenta eso, chicos. Ya las flechas antes sí se utilizaban o ya se pueden llegar a utilizar, pero casi siempre es en la parte de abajo, ya de finalizar nuestro mapa conceptual, pero se utiliza para llegar a señalar una ejemplificación, ya como finalizando. De resto solo son líneas, y son líneas, ¿sí? No son punticos, no son algo punteadito, es una línea recta, no son curvitas, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos. Lo que sucede y pasa que ahora, pues, los programas no, pueden llegar a ser esas formas, pero lo más conveniente es que sea una línea recta. Y las conexiones cruzadas, Natalia. Diego Alarcón. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Diego. Conexiones cruzadas. Cuando se establece entre dos conceptos ubicados en diferentes segmentos del mapa conceptual una relación significativa. Una relación significativa. Entonces ahorita vamos a ver qué puede llegar a ser una conexión cruzada o conexiones cruzadas.
Aquí tenemos el ejemplo de lo que regularmente se conoce como mapa conceptual, el concepto general. Aquí puede haber una palabra de enlace, el concepto secundario. Todo lo que está a este nivel es un concepto secundario. Ya los otros son conceptos, características o composiciones o, no sé, información que nos brinde el texto que se desprende de este texto, de este concepto secundario. Aquí puede llegar a tener, debe tener una palabra de enlace y si necesitamos ramificar alguno de estos, también debería tener una palabra de enlace. Dime, Yolanda. Profe, qué pena que la compañera Natalia está participando por el chat porque no tiene audio. Listo. Gracias, Yolanda. Aquí tenemos entonces una información que vamos a leerla ahorita, todos la vamos a leer, y de aquí entonces vamos a salir, no salirnos de la clase, sino vamos a empezar a mirar qué vamos a hacer con esta información. Ujú. Ana María, regálame la lectura de todo el slide. La prehistoria. El ser humano comenzó a surgir al principio de un extenso periodo conocido como prehistoria. La prehistoria es un periodo de la historia de la humanidad, el primero y el que más tiempo duró desde que comenzó el proceso de evolución humana hasta que un prueb, ¿sí estoy leyendo bien? Sigo como está leyendo, como Sí, está escrito ahí. ¿Sí? dale. Ah, bueno. El primero y el más tiempo duró desde que comenzó el proceso de evolución humana hasta que un pruebo vive en la prehistoria hasta que escribe. La arqueología se ocupa del estudio de la prehistoria. Los arqueólogos buscan y analizan los restos de materiales que dejaron los primeros seres humanos. Gracias a arqueología sabemos algo de la vida de nuestros antepasados, quiénes eran, dónde vivían, cuáles fueron los primeros instrumentos que fabricaron y sus primeras obras de arte. Como fue un periodo muy largo, la prehistoria suele dividirse en dos grandes etapas o edades, la edad de piedra y la edad de los metales. Gracias. Por favor, Yolanda, siguiente. Regálame la lectura hasta aquí, hasta evolucionar. La edad de piedra. La edad de piedra se llama así porque en aquel remoto tiempo los antepasados del ser humano comenzaron a fabricar, sobre todo con piedra, sus primeros instrumentos o utensilios. También usaron otros materiales como la madera y los huesos, cuernos y tendones de los animales que cazaban. Durante la edad de piedra se produjo el largo proceso de la evolución humana. Cuando la edad de piedra finalizó, ya existía el ser humano actual. Los científicos lo llaman Homo sapiens. Por el camino quedaron muchas especies parecidas al hombre, que se extinguieron o evolucionaron. Bien, gracias. Juan Ramírez, termina. La edad de piedra se divide en 3 periodos. El Paleolítico, este periodo comenzó hace 2.5 millones de años, donde el hombre aprendió a tallar la piedra. Los seres humanos del Paleolítico eran cazadores, recolectores. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que vivían de la caza y la pesca y de lo que recogían de las plantas, raíces y frutos. El Mesolítico se prolongó desde el final del Paleolítico hasta inicios del Neolítico. En este periodo, el ser humano seguía cazando y recolectando para sobrevivir.
El neolítico. El hombre pulimentaba ya la piedra, es decir, trabajaban con mayor precisión y podía construir utensilios más sofisticados. Pero el Gen 4 cambió que se produjo durante el neolítico. Puede que escuches la expresión revolución neolítica. Es que nació la agricultura aproximadamente hace 11.000 años, en el 9.000 antes de Cristo. Debido a ello, el ser humano dejó de ser nómada hasta el momento no tenía un hogar fijo y se hizo sedentario, apareciendo así los primeros poblados. También comenzó a ser habitual la fabricación de piezas de cerámica. Gracias, Juan. Miguel. Miguel tiene, no, no, Miguel, ya tú participaste. Diego Alarcón. Diego Ardila, entonces. La edad de los metales. Llegó un momento de la prehistoria en que los pueblos dejaron de hacer sus instrumentos de piedra y pasaron a fabricarlos con metal, porque aprendieron las técnicas necesarias para ello. La edad de los materiales se divide en tres periodos. La edad de cobre. El cobre fue el primer metal utilizado por los seres humanos. La edad de bronce. Se llama así porque el hombre empezó a utilizar el bronce después de aprender a alear, la palabra mezclar, el cobre con otro metal, el estaño. El estaño. Las antiguas culturas de Mesopotamia nacieron y se desarrollaron durante la edad de bronce. Al final de ese periodo surgieron también las principales civilizaciones de Grecia. La edad de hierro comenzó en Oriente aproximadamente 3.200 años, aunque en la mayor parte de Europa no se inició hasta hace unos 1.300 años, y en América no se trabajó el hierro hasta la llegada de los europeos a finales del siglo XV de nuestra era. En este periodo, los utensilios pasaron a ser fabricados con hierro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este texto, chicos, está en la unidad número 1. Les coloqué solo el texto. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a dividirlos en grupos, aquí voy a dividirlos en grupos de 2 o 3 personas y ustedes deciden qué tipo de organizador gráfico van a utilizar. Si van a utilizar el cuadro sinóptico o el mapa conceptual. El mapa mental es simplemente, bueno, es muy parecido, si de pronto lo han trabajado también, pero por ahora vamos a mirar o trabajan el cuadro sinóptico o el cuadro o el mapa conceptual. Con esta información, en ese texto hay unos errores de ortografía que quiero que los puedan identificar en la medida que van a ir leyendo con sus compañeros, ¿sí? Hay varios, no es un montón, pero sí son unos a veces muy puntuales, que los van a ir identificando. Voy a dividirlos mientras que ustedes van a su plataforma y pues descargan el texto de la Edad de Piedra o la prehistoria. Momentito. Profe, una pregunta. Dime. Esto, o sea, no entendí los textos, o sea, la prehistoria junto con todo lo que viene del texto, ¿verdad? ¿O cómo? El texto, el título ¿Cuál es es la el texto? prehistoria. Sí, señora. El texto como tal es todo. La Listo, vale. prehistoria, la de piedra y todo lo De que en él metales, hay. listo. Vale, sí, señor. Ya la información como ustedes la van a graficar, pues depende de cómo entiendan ustedes la lectura y cómo me la van a presentar. Entiendo. Gracias, profe. Me esperan un momentico mientras que divido acá.
Dime. Recuérdame, por favor, el último. No te escucho bien, no te escucho claro. ¿Me puede recordar, por favor, el nombre? ¿Alguien le entiende? No te Listo, ya quedaron armados. Voy a enviar.
Una pregunta, Dilma, ¿se está conectando a otro link? No, pues no sé. Porque Solo veo o sea, si ves que solamente quedamos tú, Felipe y yo, sí, solamente vemos cuatro. Creo que es por lo que estás ahí haciendo equipos. No sé, la verdad. O sea, quedamos los cuatro nomás. Sí, también está Miguel. está haciendo equipo. O sea, creo que está armando los equipos en la misma sala. ¿Será? Sí, es que esa es una herramienta del Zoom. A menos de que no, pues sí, porque no nos puede sacar del, del grupo, ¿no? Que yo sepa. O sea, el anfitrión es ella, no se puede salir de la reunión. Es que imagínate que pues a mí me apareció una opción que decía que me fuera para ese link, o sea, para esa reunión con la profesora. Pero pues yo le dije que no porque pues, ni siquiera sabía. No, pues a mí no me salió nada. Yo solo quedé ahí en la sala. Esperar a ver qué pasa. Voy a preguntar en el grupo del WhatsApp a ver si los demás están también en lo mismo. Vale, gracias. Bueno, entonces empecemos. Parece que sí, ya todos están en equipo. Hola. Señora, Dice Juan Liam que sí, que todos están por separado. Entonces, pues yo creo que iniciemos, ¿no? por eso entonces ahí cómo vamos a hacer. Pues yo me imagino que ella cuando nos da un tiempo y pues cuando decida terminar, pues ya nos dice qué hicimos, nos pregunta qué hicimos, ¿no? O sea que nos toca acá entre los cuatro Sí, escoger un tipo de organizador y leerle sí, la lectura. exacto. O sea, hacer la lectura y corregir la ortografía Sí. y Bueno, organizarlo. entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál vamos a escoger? Pues a mí me parece que el sinóptico es que se llama ese, como, Tenemos Mapa sinóptico. conceptual, sinóptico, mapa mental. Entonces, no sé si yo me imagino que va a haber alguien encargado, quien toma la iniciativa de hacerlo, y otro va leyendo el Word, ya lo tengo descargado para la lectura, y entonces vamos enseguida, no sé, La, si llenando datos. la profe dijo que creo que solo íbamos a hacer o el cuadro ¿Cómo? sin, creo que la profe dijo que solo íbamos a hacer el cuadro sinóptico o el mapa conceptual, que el mental No, tenía. ella dijo que eligiéramos qué tipo de organizador gráfico vamos a utilizar, entonces ahí Sí, pero podemos decidir. Solamente uno, exacto. el sí, mental todavía no lo íbamos a mirar. pues me parece que como que el sinóptico da como más opciones de organización. Pues es que, o sea, el más fácil, por decirlo así,
es el cuadro conceptual, es el mapa El mapa conceptual. conceptual. Sí, claro. Ujú. Porque los otros es un Unreal. Pues sí, también. Entonces, ¿cómo hacemos entonces con el conceptual? Sí, el mapa conceptual. Es más organizado y el más conocido, ¿no? Pues no hay tanto enredo. Entonces, ¿quién va a ser el...? Pues lo hacemos todos. Pues yo estoy mirando acá, es que hay una aplicación donde los hace. Sí, sí, eso mismo estoy viendo. Entonces estoy mirando a ver si me sirve. Le sale que Liliana Villalba Reina le está invitando a unirse a Room 4 a todos. Chicos, Liliana Villalobos está invitando a unirse al round 5. ¿Entramos ahí? pues yo creo. Pues si dice que ya nos está invitando, pues yo creo que toca, ¿no? Pues vamos a entrar, ¿no? Pues sí.
Sobre la edad de piedra. La edad de los metales, ¿cómo así? Porque aparecerá introducción. Y ya estamos en clase otra vez. Bueno, chicos, y algunos grupos muy, muy, muy juiciosos. Entonces, yo sé que no alcanzaron a terminar porque de todas formas la información es bastante, no es una tarea fácil, pero puede ser que hayan avanzado lo suficiente. Algunos lo hicieron en programas, otros lo hicieron a mano, otros lo hicieron en el Word. Las formas siempre son, perdón, pues aquí no voy a calificar por lo que hayan utilizado, sino pues la información que hayan pues llegado a utilizar en ese mapa mental o en ese mapa conceptual. Entonces, vamos a ver qué hicieron. ¿Qué hicieron? El grupo de Ana María. Compañerita, ¿puedes compartir el mapa? ¿Puedo compartir pantalla, profe? Señorita. Ok. Un un segundo, un segundo. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Ya casi está presentando. Ahora sí. Es que esto no me deja. Ya. Ahí alcanzan a ver. Sí. Ese fue pues como el cuadro sinóptico que realizamos sobre el texto adjunto. Entonces, nosotros dividimos pues el título como tal en la prehistoria y lo subdividimos en qué es, qué estudia y los dos periodos, pues la edad de piedra y la edad de los metales. Ok. En la edad de piedra, pues en qué es, pues se puso la información, que es un periodo de la historia de la humanidad, y ahí está la información, en qué estudia la prehistoria, la arqueología se ocupa del estudio, y en la edad de piedra pusimos como qué es y en qué se divide, que se divide en tres periodos, igualmente la edad de los metales. Listo. Em, a ver, a ver, a ver, a ver. Siempre tenemos que tratar de sintetizar más la información. Hay mucho texto por ejemplo, en lo que es la edad de piedra o la edad de los metales. Hay mucho texto, hayan podido sintetizarla un poquito más. Cada uno, por ejemplo, de pronto el que está más cortico es qué, está bien. Y las otras sí tienen bastante contenido. Entonces hay que tratar de hacerle menos contenido para Ok, que sintetizar sea sintetizar. No se vea tan lleno de letras, sino menos letras y más información importante. Listo, súper. Porfa, em, lo van a enviar por el chat de la plataforma, una sola persona con el nombre de todos los que estaban participando en este grupo. ok. Gracias. Bueno, en ese grupo no estaba quién, Argüello estaba ahí, Andrés Argüello no. Sí, señora. ¿Sí estabas ahí? Listo. Daisy Paola Hernández, Sí, señora. ¿también estabas en este grupo? No, no, señora, yo soy de otro. Sí. Entonces puedes dejar de compartir para que comparta tu compañero. Sí.
Ay, profe, la verdad es que no alcancé a hacerle las líneas, Dale. pero bueno, intentamos hacerlo. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiera leerlo. Yo puedo leerlo. Listo, dale, dale. A ver. mm, Me lo puedes subir un poco. Eso. Prehistoria. Periodo de la historia de la humanidad fue, fue el tiempo que más duró. La arqueología se encarga de estudiar la prehistoria, edad de piedra. El ser humano empieza a fabricar con piedras sus primeros instrumentos o utensilios. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Paleolítico. Espérenme, es que se me cerró Ya, eso, ahora sí. Claro, está mejor. El ser humano comienza a fabricar con piedra sus primeros instrumentos o utensilios. Paleolítico. El hombre aprendió a tallar la piedra y sus actividades principales eran la caza, pesca y la recolección de plantas. Mesolítico. El hombre seguía cazando y recolectando plantas para sobrevivir. Y el neolítico, el hombre inició a pulir la piedra, construir utensilios más sofisticados, nació la agricultura y debido a ello dejaron de ser nómadas. Edad de los metales. Fabricación de instrumentos con metal. Edad de cobre. El cobre fue el primer metal utilizado. Edad de bronce. Se caracteriza por el uso del bronce que se da de la mezcla de cobre y estaño. Edad de hierro. En este periodo los utensilios eran fabricados con hierro. Listo. Ustedes mismos, cuéntenme qué le hace falta a ese mapa conceptual. Las flechas, Las flechas, ¿qué más? Organizar los periodos no vertical, sino horizontalmente. Puede ser. Y una más, una importante. Uno más, uno más. Tal vez un poco más la idea principal de cada texto. Sí, pero algo importante es que me dejaron sin enlaces, o sea, me dejaron sin enlaces, sin las palabras clave, o sea, los enlaces, palabritas que van uniendo cada... La que como que empalman cuadro con cuadro. Exactamente, las palabritas chiquitas que Ok. van uniendo, que son los enlaces, que son las proposiciones, las preposiciones que me ayudan a mí a ir llevando el hilo de la información. Entonces ahí lo pueden terminar, lo pueden arreglar y también entonces uno solo me envía anexo en el chat allá del correo de la plataforma y lo arreglan a ver cómo les va arreglándolo. Listo. Ok. ¿Quién más? El otro grupo que estaba, Edilma. ¿Estabas en este grupo? No. O Yolanda. No, no eran al fin, sino creo que 5 Profe, grupos. y Dime, 4. Yolanda. Ok, no, ya. Es que nosotras trabajamos, no sé si fue que los demás tenían la oportunidad de compartir pantalla, nosotras no pudimos, entonces estábamos trabajando y no alcanzamos a elegir un mapa, pero ya estoy acá hablando con la compañera. Ah, sí. Jessica, Sí, sí, dale, está linda. Es que el mío quedó como, lo hice a mano y eso quedó un desastre. sí, yo lo hice en el computador, pero no puedo transmitir sino mostrarlo por la cámara. Ah, sí, verdad que estás desde el computador. Sí. Sí, Ah, déjame entonces lo proyecto yo desde el sí. WhatsApp. Sí. A ver.
Te la paso en Word. Ah, ok, sí, sí. ¿Lo pasas? Ah, ok, ya. Uy, bueno, lo leo yo, lo lee alguna de las otras dos compañeras. ¿Dónde están? Si quieres lo leo. Ok, dale. Prehistoria. Se divide en dos etapas, edad de piedra y edad de los metales. Edad de piedra se divide en tres periodos, paleolítico, mesolítico, neolítico. Características del paleolítico. Comenzó hace 2,5 millones de años, donde el hombre aprendió a tallar la piedra. Los seres humanos del paleolítico eran cazadores, recolectores. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que vivían de la caza y la pesca y de lo que recogían de las plantas, raíces y frutos. Mesolítico. Características. Se prolongó desde el final del Paleolítico hasta inicios del Neolítico. En este periodo el ser humano seguía cazando y recolectando para sobrevivir. Neolítico. Características. El hombre pulimentaba ya la piedra, es decir, la trabajaban con mayor precisión y podía construir utensilios más sofisticados. Pero el, ay, un error. El cambio se produjo durante el Neolítico. Puede que escuche la expresión revolución neolítica. Es que nació la, agri- es que nació la agricultura aproximadamente hace 11.000 años en el 9000 antes de Cristo. Debido a ello, el ser humano dejó de ser nómada. Hasta ese momento no tenía un hogar fijo y se hizo sedentario, apareciendo así los primeros poblados. También comenzó a ser habitual la fabricación de piezas de cerámica. Em, la edad de los metales se divide en tres periodos. Edad Ahí de me co- faltó uno porque no lo terminé, que es edad de cobre, edad de bronce y la otra edad de hierro, que las características son las últimas. ok. Las características de la edad de cobre son: el cobre fue el primer metal utilizado por los seres humanos. La edad de bronce se llama así porque el hombre empezó a utilizar el bronce después de aprender a alear, mezclar el cobre con otros metales, con otro metal, el estaño. Las antiguas culturas de Mesopotamia nacieron y se desarrollaron durante la edad de bronce. Al final de ese periodo surgieron también las principales civilizaciones de Grecia. Características de la edad de hierro. Comenzó en Oriente aproximadamente 3.200 años, aunque en la mayor parte de Europa no se inició hasta hace unos 1.300 años, y en América no se trabajó el hierro hasta la llegada de los europeos a finales del siglo XV de nuestra era. En este periodo los utensilios pasaron a ser fabricados con hierro. Listo, muchas gracias. Entonces, todo el grupo de Dilma y pues a nivel en general. El mapa está muy bien estructurado hasta donde están las palabras características, ¿sí? Porque ahí ustedes dividieron muy bien cada periodo y cada periodo con sus edades. Sin embargo, cuando bajan, las características tienen muchísima información.
cada una de ellas había podido ser más segmentado. Si bien puede que usted diga, la información es súper importante y yo sé que de pronto me corríamos con el tiempo, pero en esos cuadros la información debe ser mínima. Si en el cuadro sinóptico yo puedo meter un poquito más de información, en el mapa conceptual tengo que reducirla aún más. Por eso me permite a mí el mapa conceptual tener más niveles, ¿sí? Más niveles y desglosar para abajo para que hasta ya que usted diga, esto quiero meter toda la información, pero la tengo que desglosar en palabras muy corticas. El cuadro no puede tener más de 5 o 6 palabras, no puede, o sea, toda esa información me daña el cuadro porque entonces sí mira que te demoras mucho leyendo y llega a veces a tornarse pues como si yo estuviera leyendo un texto normal, ¿no? Esto tiene que tener información muy, muy, muy reducida y muy seleccionada, que tiene que ser la más importante. Entonces, a reorganizarlo y me lo envían. Diego, ¿quién era el que estaba? Diego Ardila, ¿es del otro grupo? Sí, sí, señora profe. Acá tengo la imagen. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ahí puedes compartir. Estoy grabando. Ok. ¿Dónde ingreso, perdón? Compartir. Acá. En donde dice, si estás en inglés, donde dice share. Sí, ya. Bueno, ahí ya me van a decir. A ver, todavía no estás compartiendo. Das share y ahí te sale, o selecciona lo que quieres compartir y le das de nuevo share. Exacto. Bueno, aunque volteado. Toca mirarlo así. Bueno, la tercera, sí, señora, no sé cómo darle Si rotación. quieres, súbelo. A ver. Igual es la misma información de todo. Tiene 3 etapas, paleolítico, neolítico. Ok, sí. Dice, falta mucha información. Donde dice las características, por ejemplo, del paleolítico, dice caza, pesca, ahí Caza, traten. pesca, recolección de no, bueno, ya es un Entonces, avance. eso, traten de buscar una o dos palabras que resuma todo eso. Eso se llama sintetizar. Con una o dos palabras, ya ustedes, Como decir, perdón, un avance humano, señor, como un avance humano, como una civilización, ya porque ellos ahí dejan de ser nómadas, sí. son nómadas, empiezan a avanzar, sí, señora. Entonces, cuando ustedes ya se reúnan, no sé si alguno lo va a hacer, entonces miren que la información no quede tanta dentro de los cuadros, que sea más pequeña, más poquita, y no se les olvide de las palabras de enlace. Siempre tienen que tener palabras de enlace. Listo, ¿quién me falta? ¿Cuál es el otro grupo? ¿El de Juan? Juan, o no, Diego estaba con Juan, ¿cierto? Sí, sí, señora. Nosotros, profe, el de Wilson Molina. Wilson. Si quieres, déjamelo desde arriba, yo miro. Sí, señora, espérame, ya lo...
Espérame. Ay, qué madre, me pasé. Ahí está perfecto, ahí lo puedes ampliar. Ujú. Ahí. Y amplía la primera. Bueno, espera, lo amplío. Lo más reducido posible, ¿no? Pero dijo que le hacía falta cosas. La mitad a ver otra vez. Ok, introducción a la Bueno, prehistoria. profe, entonces acá como tal introducción a la prehistoria, tenemos la definición de prehistoria, estudio de la prehistoria, que se ve en la arqueología, que lo mencionaba ahí, la división de la prehistoria, como tal eso pertenece a la introducción. Ya es, señor. Sí, aquí estoy viendo que Wilson ahí descargó una aplicación. Yo ahorita le escribo a él. Y para que Dale, nos Diego. descargó y la hacemos. Esto, bueno, después tenemos lo de la edad de piedra, que es una de las divisiones que está en características de la edad de piedra. Bueno, menciona durante la edad de piedra, menciona las características. Tenemos el proceso de evolución humana, que está la extinción de las especies, y aparece otra descripción. Después aparecen los periodos de la edad de piedra, que está el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Y pues también tiene su su respectiva descripción. Y por último, es que ya, tenemos lo de la edad de los metales. Se me sube ya. Y se divide en transición a la edad de los, ahí me hace falta, a la edad de los metales, sí. Tenemos también una pequeña descripción, periodos de la edad de los metales, está edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Y pues también tiene su pequeña descripción. Listo. Wilson, ahí hay una combinación como entre sinóptico conceptual, ¿sí? Sí, sí, señora. Porque el sinóptico solo son llaves. Solo son llaves, por eso la característica del cuadro sinóptico es que solamente vienen llaves. Entonces Sí, señora. busquen cuál pueden utilizar dentro de la aplicación que ustedes están trabajando, Sí, que señora. sea solo en llaves, que se vea la información que sea más de cuadro sinóptico. Pero bien, se ve súper. Sí. Cuando yo me lo imagino Lo en podemos llaves, dejar se así. ve súper. Solamente Ok, que pues arreglar eso. listo. ¿Y alguno me falta alguno? ¿Algún grupo? Creo que no. ¿O sí? No. Listo, Wilson, puedes dejar de compartir ahí. Es que se sube el cuadro. Bien, chicos. Esta es solamente la primer clase de lo que es la sintetización de la información. Hay la siguiente clase vamos a complementar otro tipo de información gráfica en la que se puede sintetizar la información y nos falta el resumen, que aunque el resumen viene obviamente en texto ya sin ningún tipo de gráfico, pues también es una forma de sintetizar la información y que pues nos ayuda a recordar para algún tipo que necesitemos de evaluación o de presentación o de llegar a hablar con, no sé, algún cliente. Esa es la forma, se nos graba más fácil la información. A algunos les sirve, ¿sí? Algunos dicen, no, profe, a mí el cuadro conceptual no me gusta, no puedo aprender de esa forma. Hay otras personas que sí les beneficia, hay otros que simplemente subrayando información o sacando palabras claves les sirve y les beneficia para poder sintetizar la información. Pero pues la idea es que tengamos varios recursos para llegar a aprender varias cosas de la forma como ustedes pueden llegar a aprender más fácil. Bien, muchísimas gracias por su participación, por estar muy activos y por trabajar en grupo. Agradezco que hayan entrado a las grupos y que hayan participado. Brigitte. Profe, pregunta, en cuanto al producto 1, ¿es el PDF que usted nos adjunta con preguntas de responderlas y adjuntarlo nuevamente, sí? Ok, Sí, gracias. todo esto que estamos haciendo viene
a que cuando el producto número 4, producto número de la unidad número 4, que es el final, vamos a tener que hacer un portafolio. Entonces, ese portafolio se va a tener que ir nutriendo de todos estos trabajos que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Lecturas en las que vamos a tener que hacer mapas conceptuales o cuadros sinópticos o resúmenes, y van a ir agregando todo esto que estamos haciendo en las clases. ¿Listo? Por eso no pueden, la idea es que se compartan entre ustedes, o que miren si de pronto las cipas van a ser, pues van a ser cipas de a 2 o 3 personas, y sean de los mismos que trabajan siempre o que estén trabajando hoy, no sé, o que se compartan esta información para que cuando metan esta información al portafolio, pues todos tengan y no digan, uy, ¿qué hice yo con que me pasen rápido, se perdió la información o qué pasó aquí? Wilson. Profe, dos preguntas. La primera, ¿el CIPAS se puede de 3 personas? Puede ser si trabajan bien, ¿sí? Porque No, ustedes sí, saben sí. que a veces en grupo de 3 trabaja uno y los otros 2. Sí, señor. Y el CIPA de 2, pues hay como que hay más trabajo, pero si se Sí, señora. penetran bien en trabajar, en que después no digan, profe, él no trabajó, él solamente puso el nombre ahí, entonces eso sí ya depende de usted. Vale, profe. Y la segunda, o sea, no entendí muy bien exactamente el mapa, ¿hay que enviártelo a tu correo o a dónde? No entendí. Al correo no, bueno, al correo de la plataforma, Ah, listo, vale, profe. Gracias. solo con el nombre de todos los que estuvieron trabajando. Sí, señor, gracias. O sea, lo Ok, enviamos por el chicos. correo del aula virtual, ¿sí? Sí, señorita. Ah, listo. Bueno, chicos, entonces sí nos pasamos 2 minutos. Un abrazo, que tengan buena noche, descansen, nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe, muy amable. Gracias, feliz noche. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches. Profe, no se le olvide subir las clases. Gracias, profe. Buenas noches. Juan, voy a bajarla ya, y la subo. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.